buenos días al seminario del día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a todos. En esta ocasión presenta la unidad de investigación epidemiológica clínica del Hospital de Pediatría a cargo de la doctora María Luisa Pérez Saldívar, a quien le cedo la palabra. Adelante, doctora. Bienvenida. Gracias. Voy a compartir pantalla. Por favor. Muy bien. ¿Ven mi pantalla? Ahí Sí, está. ya está cargando para pantalla completa. Listo. Muy bien. Buenos días a todos. Agradecemos a la Coordinación de Investigación en Salud la invitación para la presentación del seminario el día de hoy. La Unidad de Investigación Médica en Epidemiología Clínica surgió como una sección de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias en el Hospital de Pediatría en Centro Médico Nacional Siglo XXI. A medida que crecieron las preguntas de investigación y las propuestas para desarrollarlas, fue como el entonces jefe, el doctor Onofre Muñoz, propuso la creación de la Unidad de Investigación Médica en Epidemiología Clínica. Es así como en el año de 1990, la doctora María del Carmen Martínez García fue nombrada jefa de esta unidad, ya que poseía tanto los conocimientos como epidemióloga clínica, las habilidades y el entusiasmo para que este proyecto arrancara con éxito. Posteriormente, en 1994, el doctor Arturo Fajardo Gutiérrez quedó al frente de esta unidad hasta el año 2019 en que se jubiló el doctor Fajardo. A medida que corrieron los años, se consolidó un grupo de investigación que pudo incursionar en todas las áreas de investigación de pediatría. Actualmente, en la unidad de investigación somos 6 investigadores, un técnico en investigación, 2 enfermeros generales, una enfermera especialista, un médico no familiar y una auxiliar universal de oficinas. Las líneas de investigación de la unidad son epidemiología del cáncer en niños, epidemiología de la leucemia aguda infantil, enfermedades gastrointestinales del hígado, factores socioeconómicos asociados al cáncer pediátrico y ética en investigación. Es importante destacar la obtención de un financiamiento de parte de CONACYT del Programa Nacional Estratégico de Leucemia Aguda Infantil con el nombre Epidemiología y Supervivencia de las Leucemias Agudas en Niños de Zonas Marginadas de México por parte de uno de los investigadores de la unidad, así como varios investigadores pertenecen al Childhood Cancer and Leukemia International Consortium, compuesto por epidemiólogos de todo el mundo para reunir o conjuntar datos de población pediátrica y poder identificar las causas de leucemia y de cáncer en niños. Así también es importante destacar la obtención del primer lugar en su categoría de investigación clínica por parte de la Asociación Mexicana de Gastroenterología el año pasado a un trabajo de uno de los investigadores de esta unidad. Sin más preámbulos, les voy a presentar a los 3 ponentes del día de hoy. En primer lugar, tenemos a la doctora Angélica Castro Ríos, doctora en Ciencias en Sistemas de Salud, actuaria y maestra en Economía de la Salud. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2017. Posteriormente nos presentará el doctor Juan Carlos Núñez Enríquez, pediatra de formación, doctorado en Ciencias Médicas por parte de la UNAM, investigador asociado y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Finalmente nos presentará la doctora Minerva Matarrocha, que es colaboradora del IMSS, investigadora catedrática CONACYT, doctora en Ciencias en Biología Molecular, egresada del CIMBESTAP, químico-farmacobióloga de formación por parte de la UNAM, con postdoctorado en el INMEGEN, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores y al Grupo Mexicano para la Identificación de las Causas de la Leucemia Aguda Infantil. Adelante. Buenos días. Marilu, creo que tienes que dejar de compartir pantalla.
Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir los resultados de la investigación y de recibir retroalimentación. Les voy a presentar los resultados sobre el análisis de la supervivencia de niños con cáncer de algunas de las cohortes que se han dado seguimiento en la unidad. El primer estudio es uno recientemente publicado, las cifras globales de supervivencia. Y el segundo estudio es sobre factores asociados a la supervivencia para la leucemia linfoblástica aguda. Este primer estudio recientemente logró ser publicado, bueno, ahí está el link. Y bueno, menciono brevemente dos antecedentes importantes referentes a este estudio. Bueno, de acuerdo a la Secretaría de Salud en México, cada año se diagnostican entre 5 y 6 mil casos nuevos de cáncer infantil y se estima que cada año fallecen alrededor de 2.000 niños por cáncer, por lo que se considera entre las principales causas de muerte en menores de 18 años. El otro aspecto que quiero recalcar es que las características entre los estudios que están basados en casos incidentes, que es este caso, y los estudios que están basados en casos atendidos o registros hospitalarios. El primer punto que recalco es que los estudios basados en casos incidentes permiten contabilizar las pérdidas de seguimiento, ya sea por muertes tempranas, fuera del servicio en el que se está haciendo el registro o el análisis, y los abandonos de tratamiento. Los estudios basados en casos atendidos pues no pueden visualizar ni contabilizar estos casos, dado que no tienen un registro de casos iniciales, por lo que tienden a sobreestimar los datos de supervivencia. Otro aspecto es que los estudios basados en casos incidentes permiten tener un mejor control, un mejor análisis de los tiempos transcurridos entre diagnóstico y etapas de tratamiento. Sin embargo, la ventaja de los estudios basados en casos atendidos o registros hospitalarios pues son más accesibles para realizarlos en términos de recursos y tiempo. Bueno, como a lo mejor algunos ya saben, el IMSS hasta la fecha es la única institución en México al cual la OMS reconoce contar con datos de calidad sobre incidencia de cáncer infantil. Este artículo que les pongo es la publicación que hay al respecto y bueno, aparece aquí el doctor Fajardo como coautor, que pues fue un logro grande que hizo cuando estuvo aquí en la unidad. Y pues ahora queda el reto de lograr que los datos de supervivencia pues también logren ser reconocidos de calidad. Ahora, los datos que yo les voy a proponer provienen de las redes de servicios, de 2 de las 10 redes de servicios en las que está organizado el IMSS, la red de servicios La Raza y la red de servicios Siglo XXI. Brevemente, las cifras más o menos se calcula que hay 43 millones de menores de 20 años, aproximadamente el 30% son derechohabientes, y de estas 10 redes de servicios, las 2 que estamos analizando tendrían un aproximado de 30% de los derechohabientes menores de edad del IMSS. Ahora, la metodología, pues es un estudio observacional de cohorte de casos incidentes, el periodo es del 2006 al 2012, bueno, como ya mencioné, y en las redes de servicio La Raza y Siglo XXI, se estimaron tasas de supervivencia a 5 años del diagnóstico, ajustadas por el método Kaplan-Meier, y algo que quiero recalcar, bueno, hacer énfasis es que la información de supervivencia se fue construyendo con la búsqueda activa y pasiva de casos. Se buscó información en el expediente clínico, tanto el físico como el electrónico de los casos. Se pidió colaboración a las jefaturas de servicio para revisar las libretas de seguimiento. Se revisó las bases de datos institucionales de mortalidad de egresos hospitalarios y también se tuvo un contacto telefónico periódico con el familiar responsable del niño. Los casos de incidencia están adecuadamente codificados de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades oncológicas y pediátricas. Ahora, como información adicional, se contó con datos de identificación y contacto de los familiares, se contó con antecedentes familiares y patológicos del niño y sobre su trayectoria del diagnóstico. Como un primer resultado, como una introducción, les presento, fueron 2.357 casos de niños, tuvimos una pérdida de seguimiento del 18%, y algo importante, para los que hacen estudios de seguimiento, pues recalcar que el 17% de los casos tenían 2 números de seguridad social, por lo cual es importante hacer periódicamente actualizar la información de seguimiento.
y 3% de los niños tenían más de 3 números de seguridad social. Ahora, de esta población, el 40% fallecieron antes de los 5 años de diagnóstico. Y aquí también algo importante es que el 9% de estas defunciones identificadas no estaban en los registros institucionales. Estos se encontraron ya sea mediante llamada telefónica o una nota en el expediente clínico donde el familiar fue a avisar al servicio que el niño había fallecido. Y aquí en estos cuadritos lo que les pongo es, en las primeras columnas son los datos de leucemia, en las segundas los de tumores y la última el total. Que encontramos que el reporte del fallecimiento en las bases de datos institucionales varía por tipo de cáncer, el 94% en el caso de leucemias y solo el 91% en el caso de tumores. La información se tuvo que complementar con llamada telefónica en el 7%, pero si ven entre tumores y leucemias, pues hay una importante diferencia. Pues bueno, estos en términos de la búsqueda de la información. Esta tabla, que no pretendo leerla toda ni que la revisen, bueno, son un ejemplo de los resultados que presentamos: el número de casos, la tasa de supervivencia, el intervalo de confianza, el tiempo mediano de supervivencia y el tiempo mediano en el caso de los fallecimientos. Y bueno, vemos que en general la supervivencia global fue de 56.1%, el tiempo mediano de 3.4 años, leucemia 53.5 y todos los tumores sólidos 57.9. Los grupos de diagnósticos con mayor supervivencia fueron los linfomas y el retinoblastoma, y los de más baja supervivencia, los tumores óseos y del sistema nervioso central. Ahora, algo importante es, bueno, los hallazgos importantes del estudio es que los resultados pueden ser categorizados como una supervivencia baja. En esta gráfica lo que les presento es para cada uno de los tipos de diagnóstico una clasificación entre la supervivencia muy baja, de menos de 30%, baja hasta el 70%, media de 70 a 90 y alta más del 90%. Si ustedes ven, la mayoría de los casos es la tasa de supervivencia y su intervalo de confianza. La mayoría están agrupados en el grupo de baja. Algunos diagnósticos, específicamente el cáncer de tiroides, la excepción, que tiene una supervivencia del 100%, pero cabe señalar que es muy poco frecuente. Y bueno, otro aspecto importante de los resultados es que ustedes pueden ver que hay diagnósticos que tienen una muy alta variabilidad en el resultado de supervivencia, pasando desde la muy baja hasta la media. Y bueno, ahora, ¿cómo estamos en relación a otros países? Aquí en esta gráfica únicamente presento los resultados en Estados Unidos, y que son similares a los europeos. De Egipto, porque es bueno, un país con un nivel socioeconómico parecido al mexicano y un sistema de salud también similar, y que cuenta con la información para hacer la comparación entre los distintos diagnósticos. En la gráfica azul, la línea azul, son los datos de Estados Unidos, la café de Egipto y la verde de México. Como ustedes pueden ver, se mantiene una brecha que es aproximada entre 15 y 20% entre los distintos diagnósticos de cáncer. La brecha a veces se reduce, como en el caso del linfoma de Hodgkin y retinoblastoma, pero en algunos otros cánceres es mucho más amplia, particularmente en los óseos y del sistema nervioso central. Y bueno, eso sería lo que les presentaría sobre los resultados globales. En el artículo está todo el detalle por edad, sexo y otras características. El segundo estudio son los factores socioeconómicos asociados a la supervivencia en niños con cáncer. Este estudio está acotado a una población de menores de 15 años y las Cortes 2007-2009 se publicó en 2019. Como antecedente, pues comento que pues, ya se ha comentado en otros seminarios que la leucemia linfoblástica aguda ya se ha alcanzado tasas de supervivencia superiores al 90%, pero también una amplia variedad de estudios, incluso en países desarrollados, ha reportado desigualdades o diferencias en la supervivencia asociadas a características socioeconómicas de las familias. Al interior de los países, estas diferencias se han encontrado asociadas al nivel de ingreso y en la escolaridad de los padres. Y entre países se ha asociado bueno, se ha encontrado que los países con un sistema de salud de cobertura universal tienen mejores resultados que los servicios con un mayor porcentaje de privatización o de no servicios gratuitos.
En México, los estudios que tenemos que pudieran aproximar son sobre diferencias en la mortalidad de cáncer infantil asociadas al nivel de marginación municipal y también estudios sobre las diferencias en la esperanza de vida según el grado de marginación municipal. Entonces, bueno, este estudio fue un modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox, en lo que queríamos analizar la probabilidad de morir por leucemia y el efecto de las características socioeconómicas del niño, tanto a nivel familiar como a nivel comunitario. Y bueno, mediante un análisis variado se eligieron se analizó la asociación con la razón de riesgos y se decidió su inclusión en el modelo final. Y finalmente se estimó la pendiente de desigualdad, que es un indicador del estudio de desigualdades y de equidad en salud, para las variables socioeconómicas que resultaron importantes en el modelo final. ¿Qué características analizamos? Fueron de 3 tipos: las socioeconómicas de la familia, las del diagnóstico y las comunitarias. Las socioeconómicas, gracias a que el registro de niños con cáncer hace una entrevista inicial, se cuentan con toda esta información. La escolaridad de los padres, ya sea cuál era la máxima escolaridad del padre o de la madre, la disponibilidad de servicios básicos en el hogar, agua potable, el tipo de manejo de excretas, el tipo determinado en piso, el ingreso familiar mensual, la ocupación más alta de los padres, y se vieron 2 características. El nivel de especialización, que esto es de acuerdo a la clasificación de ocupaciones, que va de la más baja, que son obreros y trabajo no calificado, hasta el más alto, que serían profesionales y actividades directivas. La otra característica sobre la ocupación, quisimos ver la estabilidad del empleo y lo vimos por el tiempo de derechohabiencia. Debido a que tenemos niños con distintas edades, el tiempo de derechohabiencia lo tuvimos que ajustar por edad. Podríamos haber tenido que una familia tenía 1 año con derechohabiencia, pero el niño, en un caso, podría ser que fuera un niño de 1 año y en otro caso un niño de 15 años. En el caso del niño de 15 años, pues tendríamos que no estuvo cubierto la mayor parte de su vida, y por eso es que hicimos una variable ajustada, que es la proporción de la vida del niño con aseguramiento del Seguro Social. Las otras características relacionadas con el diagnóstico, que ya por estudios clínicos se sabe que hay diferencias: el sexo, los grupos de edad, la severidad del diagnóstico, que en leucemia se categoriza como riesgo habitual o riesgo alto, y el tiempo transcurrido entre la aparición de síntomas y la confirmación diagnóstica en el 3er nivel de atención. Las características comunitarias fueron la zona de residencia, clasificada en provincia o la zona metropolitana, el nivel de marginación según el lugar de residencia indicado por CONAPO, la red de servicios, siglo XXI La Raza, y las distancias tanto al hospital de segundo nivel como al hospital de tercer nivel en kilómetros, el tipo de hospital de segundo nivel que estaba más cercano a la familia, que está categorizado como un hospital regional, que son los con mayor capacidad y mayores especialidades y servicios, un hospital general de zona o un hospital general de subzona, que generalmente son los menos equipados y los más pequeños, y la disponibilidad específica de algunos de los servicios en estos hospitales de segundo nivel. Entonces, las fuentes de información pues fueron las proporcionadas por el registro de niños con cáncer, el censo de casos incidentes, la información de las entrevistas iniciales con datos sociodemográficos y clínicos y los datos de supervivencia. La División de Afiliación y Vigencia del IMSS colaboró para construir el historial de derechohabiencia de las familias, y la División de Información en Salud para contar con la información de la infraestructura en las unidades médicas. Resultados, bueno, en general 294 niños, 51% eran de riesgo alto, 94% fueron diagnosticados antes de 4 meses de que la familia percibió los síntomas. Algo que quiero comentar, bueno, el 60% de las familias, la escolaridad máxima fue de preparatoria, 34% universitario más, 90% de las familias tenían un ingreso menor a 13,000 pesos, y la diferencia entre el ingreso promedio de la familia de recursos más bajos y la más alta fue 5 veces. El tipo de ocupación fue más frecuente, fue el de actividades administrativas, y solo el 10% de actividades profesionales, y solo el 8.5% de las familias no contó con alguno de los servicios básicos en el hogar, y solo el 3% vivía en un municipio de marginación media, alta o muy alta.
Sobre las distancias, encontramos que la distancia promedio fue de 22, mediana fue de 22 kilómetros, pero tenemos un amplio intervalo desde 1 kilómetro hasta 1090 kilómetros. El 7% de las familias residían a una distancia de más de 200 kilómetros del hospital de tercer nivel. Sin embargo, entre redes de servicio, resulta que el 23% de las familias de la red siglo XXI reside más de 200 kilómetros del hospital de tercer nivel y ninguna de las familias de la red de servicios de la RACE. 99% de las familias tuvo acceso a un hospital de segundo nivel con los servicios básicos. Sin embargo, solo el 57% en el hospital de segundo nivel había el servicio de terapia intensiva. Y sobre el tiempo de derecho a audiencia, previo al diagnóstico, solo el 50% de los niños había vivido más del 80% de su vida dentro de la seguridad social. La tasa de supervivencia fue de 53.7%, la pérdida de seguimiento del 12%, y principalmente lo tuvimos con los niños mayores de 10 años, debido a que durante el tratamiento pueden perder derecho a audiencia por edad, o bueno, simplemente porque la familia perdiera el empleo y pierden derecho a audiencia, y en los niños que vivían a una distancia mayor de 200 kilómetros. En lugar de defunción, el 83% fallecieron en el hospital de tercer nivel, el 8,5% en el de segundo nivel, 1,5% en el servicio de urgencias de la unidad de medicina familiar y 7% fallecieron fuera del seguro social. Esta tabla nada más para mostrar si hizo el análisis bivariado y su asociación con la probabilidad de morir por leucemia, y las variables significativas y las importantes desde el punto de vista clínico fueron incluidas en el modelo final. Ya no lo presento, únicamente presento esta gráfica donde están las distintas variables y el coeficiente y su intervalo de confianza. Vemos que en el caso de la ocupación, el coeficiente, a pesar de que pudiera ser mayor a 1, los intervalos de confianza se traslapan sin llegar a ser significativos. Lo mismo ocurre con la escolaridad, el nivel de ingreso. Sin embargo, con el tiempo de derecho a audiencia, encontramos la referencia es los niños que tuvieron del 80% al 100% de su vida con seguro social. La siguiente categoría son los niños que estuvieron entre el 50 y el 80% de su vida con seguro social. La siguiente es del 25 al 50%, y la última sería niños que menos del 25% de su vida, un cuarto de su vida, tuvieron seguro social. Y vemos que aquí hay un gradiente. Sin embargo, solo alcanza a ser significativo a partir del 50% de la vida del niño con seguro social. Y la otra variable que resultó significativa, que tiene que ver con la organización de los servicios, fueron los niños que tenían diagnóstico de riesgo alto y que además estaban dentro de la red de servicios siglo XXI. Entonces, bueno, este modelo, bueno, está ajustado por edad, sexo, riesgo al diagnóstico, distancias, el tipo de hospital de segundo nivel, año de diagnóstico. Entonces, bueno, en resumen, las conclusiones son que con este modelo no encontramos diferencias asociadas a la escolaridad, ocupación y nivel de ingreso de los padres, pero sí en relación al tiempo vivido dentro de la seguridad social, previo al diagnóstico de cáncer, y tener alguna carencia de servicios básicos en el hogar. Entonces, bueno, lo sintetizo con niños menores del 50% de su vida con seguro social o que carecían de algún servicio básico, tuvieron el doble de probabilidad de morir por leucemia. Esta gráfica es lo que le llamamos la pendiente de desigualdad. En la primera gráfica tenemos las distintas categorías de tiempo de cobertura del seguro social. La más alta tiene un riesgo de morir más bajo, y conforme el tiempo de cobertura de seguridad social, el riesgo de morir aumenta. Entonces, la pendiente de seguro social, digamos que es la pendiente de esta línea, del azul, que es la del medio, y la verde y la roja son los límites inferior y superior. Y quiere decir que el 4,6% se incrementa el riesgo de morir por cada 1% del tiempo de vida que el niño pasa sin seguro social, mientras que con la variable de carencias de servicios en el hogar básicos, esta pendiente, como es una variable dicotómica, la pendiente de desigualdad es el doble, ¿no? Pasa del 12,8% al 25,5%. Bueno, estos serían los resultados. Quiero agradecer al doctor Arturo Fajardo porque facilitó los datos de incidencia y dio su apoyo para iniciar el estudio de la supervivencia.
a la enfermera Adriana Pachuca, que estuvo colaborando para la búsqueda y recolección de información, al doctor Rascón Pacheco, que apoyó para hacer la búsqueda en bases de datos institucionales recientes, al área de afiliación y vigencia y al área de informática en salud. Y bueno, sería todo. Gracias. Muy buenos días, gracias María Luisa, Angélica, doctoras. Pues bueno, quiero agradecer primeramente también por la invitación, ¿verdad?, al seminario y todas las facilidades que se nos han dado de parte de la Coordinadora de Investigación en Salud, la doctora Laura Bonifaz, y también del doctor Joaquín González Ibarra para llevar a cabo el proyecto siguiente. Se titula Epidemiología y Supervivencia de las leucemias agudas en niños de zonas marginadas de México. Un servidor es el investigador responsable y tenemos como colaboradores en este esfuerzo interinstitucional a la doctora Lisbeth López Carrillo, a la doctora Teresa Chama Levy del Instituto Nacional de Salud Pública, al doctor Mariano Enrique Cebrián García del CIMBESTAF, al doctor Juan Manuel Mejía Aranguré del INMEGEN y de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica, al doctor Aldo Allende López y a la maestra en Ciencias Janet Flores Lujano. No omito también agradecer a cada uno de los investigadores, médicos, tratantes de los pacientes en los 3 estados de la República que estudia este proyecto, que son Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Como muchos de ustedes saben, y es un tema prioritario de salud en nuestro país, las leucemias agudas infantiles son el principal tipo de cáncer en niños mexicanos y principalmente el subtipo más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda. En un estudio recientemente aceptado el día de ayer para publicación, se reporta por la maestra Janet Flores Lujano, que es parte de la unidad donde yo laboro, la incidencia de las leucemias agudas más altas del mundo. No se habían reportado por ahí, arriba de 50 casos por millón en menores de 15 años, tasas de incidencia. Y sin embargo, ayer, bueno, que fue publicado este artículo, pues ya sale este reporte en donde la Ciudad de México, en un estudio y un esfuerzo también interinstitucional, donde están todos los hospitales públicos de la Ciudad de México que tienen pacientes con leucemia, se reportó esto. Y encontró la maestra Janet Flores Lujano y el equipo de investigación un pico de mayor incidencia de leucemias agudas en el grupo de 2 a 4 años de edad, y algunas municipalidades pues también afectadas muy importantemente por la mayor incidencia de las leucemias agudas. Una de las regiones que más mayor incidencia se encontró fue cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, pero también hubo otras. Hay múltiples esfuerzos que se han hecho, como lo comentaba la doctora Angélica Castro. Desde nuestro instituto se han hecho pues muchos esfuerzos por calcular las tasas de incidencia, las tasas de mortalidad en los derechohabientes. También el Seguro Popular ha hecho algunos esfuerzos muy importantes. Y el grupo de investigación de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica, el interinstitucional, pues también ha reportado las tasas de leucemia, de incidencia de leucemias de las más altas del mundo. Sin embargo, hay 3 regiones del país que están siendo muy afectadas particularmente por las tasas de incidencia elevadas. Una de ellas es Puebla, donde se reportó en el IMSS, con registros del IMSS, que tenía tasas incluso superiores a las que reporta la maestra Janet Flores Lujano para la Ciudad de México, con 62.3 casos por millón en menores de 15 años de edad para la leucemia linfoblástica aguda. Y también se han reportado por parte del Seguro Popular que esta región, junto con otras 2, que son Tlaxcala y Oaxaca, tienen tasas de supervivencia a 5 años menores al 60%, y tasas de mortalidad para Tlaxcala de 52, Oaxaca de 54 y Puebla de 55 muertes por millón de niños menores a 18 años. Entonces, no se conoce hasta el momento cuál es el verdadero panorama de la incidencia de leucemia en estas poblaciones a través de un estudio poblacional interinstitucional con un registro activo, como lo comentaba la doctora
Angélica Castro, es muy importante tener una cohorte y seguirla de manera prospectiva con un registro activo para realmente identificar el problema del que al que nos estamos enfrentando en las diferentes poblaciones. Entonces, dentro de un análisis que un grupo de expertos seleccionados por CONACYT y por nuestra coordinadora, la doctora Laura Bonifaz, hace una semana, se identificaron las regiones de mortalidad de las más altas entre el país, incluso estos con datos del INEGI de la mortalidad, y se encontró que Oaxaca tiene un grave problema. Es una región del país en donde hay municipios con moderada y alta mortalidad, y también tiene una tendencia al ascenso. ¿Qué pasa con la mortalidad en México en general, si lo hablamos como país? México es uno de los pocos países en el mundo que, lejos de bajar la mortalidad por leucemia linfoblástica o leucemias infantiles, sigue una tendencia hacia el incremento. Y esto pues se refleja en que somos uno de los países con una de las menores supervivencias por leucemia infantil en el mundo, a pesar del uso de los mismos esquemas de quimioterapia de otras regiones del mundo, en donde tienen tasas de supervivencia arriba del 90%. En este estudio de la OCDE, pues vemos que México es el penúltimo lugar, o más bien el segundo lugar, en mortalidad por leucemia infantil en el grupo de 0 a 14 años de edad, solamente superado por un país que es Turquía. Y esto en las proyecciones que se han hecho para el año 2030, al parecer no van a cambiar. Es por eso que es importante que nosotros pues hagamos algo desde la trinchera de la investigación para poder encontrar tanto las causas de la leucemia, los factores de riesgo, las relaciones causales que existen y poder prevenir esta enfermedad, pero pues también atacar los problemas que se van observando con respecto a las variables que pueden disminuir la supervivencia en los niños con leucemia. En este estudio en la Ciudad de México se encontró que, por supuesto, un problema que tenemos en México es que los pacientes empiezan a morir desde el primer año del tratamiento. Y esto afecta a la supervivencia global, por supuesto, y un predictor importante son las recaídas muy tempranas que ocurren. Entonces, tenemos retos, identificar las causas de la leucemia infantil en niños mexicanos para disminuir la incidencia de la enfermedad y tomar el camino de la prevención. Otro reto es identificar los factores asociados a las recaídas y a la mortalidad temprana, mejorar la estratificación pronóstica actual en la que se basa el tratamiento de los pacientes con leucemia e identificar nuevos biomarcadores inmunológicos y genéticos asociados a la incidencia y pronóstico de la leucemia infantil. En este estudio que yo les vengo a presentar avances, estamos desde el año 2021, desde el 1 de enero del 2021, pues ya teniendo nuestro estudio de investigación híbrido, con una metodología híbrida de casos y controles para buscar los factores de riesgo, pero también una cohorte y reportar las tasas de incidencia de leucemias agudas en estos 3 estados, identificar si existe una distribución espacial o geográfica de los casos para buscar hotspots de casos de leucemia y así poder identificar las fuentes de exposición alrededor de estos hotspots. Y por tercer objetivo es determinar las tasas de supervivencia global y libre de enfermedad a 12 y 60 meses y los factores sociodemográficos, clínicos, inmunofenotípicos y moleculares asociados a esto. Asimismo, pues hablar y buscar también factores como el estilo de vida, la exposición a plaguicidas organoclorados, el consumo de alcohol y tabaco por parte de los padres, cuál es la relación causal con el crecimiento fetal acelerado, la migración y el cambio de residencia, entre otros. Entonces, como les comentaba, pues tenemos este estudio poblacional híbrido, en donde ya hemos, desde el año pasado, recibido las autorizaciones de los diferentes hospitales participantes que atienden a los niños con leucemia en estas entidades. ¿Qué se hizo? Bueno, se hizo un diagnóstico situacional, se buscaron todos aquellos hospitales que podrían llegar a un caso con leucemia infantil en estas 3 regiones y se fue poco a poco presentando el proyecto en las diferentes entidades. De Oaxaca
pues ya están aquí abiertos para nuestro estudio: el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, el Hospital Civil de Oaxaca, el Hospital del IMSS también, que es parte de los Oncocrean actualmente, y actualmente pues también ya se tiene contacto con el Hospital de Especialidades para los pacientes ya cercanos a los 20 años de edad, que también registramos esos casos. En Puebla tenemos un mayor número, por supuesto, de hospitales ya abiertos y participantes. En todos ellos se tienen registros institucionales de comités de investigación, y también en el estado de Tlaxcala. Ha sido un gran trabajo de todo un equipo que se respalda en esta investigación, y el proyecto tiene financiamiento por parte de los PRONACES, de leucemia infantil, del CONACYT, y se ha recibido todo el apoyo tanto por parte de CONACYT como de la Coordinación de Investigación en Salud para que este proyecto pues siga adelante. ¿Y por qué abrimos los hospitales de la Ciudad de México también? Porque aquí tenemos, con el registro que comentaba la doctora Castro, y también con el registro que se tiene a nivel interinstitucional por el grupo del cual pertenezco desde hace varios años, hemos identificado que hay pacientes de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala que vienen a algunos de estos hospitales, los que aparecen aquí, y se consiguieron también las autorizaciones y permisos, y sí hemos visto que ha habido casos de estos 3 estados en estos hospitales. Este grupo de trabajo, pues, es un grupo de supervisores por estado, son médicos, pediatras, hay personal médico involucrado también, hay encuestadores, capturistas y personal que apoya en el traslado de las muestras, porque como vamos a medir plaguicidas en sangre y en orina, es importante que nosotros, después de obtener el consentimiento informado, pues traslademos estas muestras y analicemos también estas muestras. Los laboratorios participantes: en Oaxaca está el Laboratorio Juárez, el laboratorio de la doctora Ángeles Romero, de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca. Por supuesto, el apoyo de CIBIOR, de la doctora Rosana Pelayo, ha sido fundamental, indispensable, y todo mi agradecimiento a ella y a su grupo de investigación. También a la doctora Rocío Baños, de Una Nueva Esperanza, en el laboratorio de Centro de Investigación Oncológica, y por supuesto al doctor Mariano Cebrián del CIMBESTAF, quien nos apoyará con la determinación de plaguicidas organoclorados. Se llevó a cabo el proceso de estandarización del personal de trabajo de campo, se buscaron perfiles, etcétera. No quiero andar mucho en esto, pero ha sido un gran trabajo del grupo de investigación que nos respalda. Hasta la fecha llevamos un total de 284 casos con leucemia infantil, desde el 1 de enero del 2021 al 30 de junio del 2022. Y pues vemos que lo que llama la atención, ¿sí?, es que los mayores de 10 años, los adolescentes, en donde se conoce que el riesgo de morir es mucho más alto, las proporciones son incluso más altas a las reportadas en la Ciudad de México, en estos 3 estados de la República. La relación masculino-femenino y los tipos de leucemia al parecer se mantienen, y hemos encontrado definitivamente que hay un pico de mayor incidencia de las leucemias, que es alrededor del 1 a los 4 años de edad. Pero a continuación les quiero presentar, miren a la derecha, si ustedes pueden observar, estos son los picos de la incidencia de la leucemia en los 3 estados de la República ya conjuntados, tanto por leucemia linfoblástica en azul como leucemia mieloide aguda en un color rosa. Vemos que no hay un solo pico como se reporta a nivel mundial en los Estados Unidos por la doctora Erin Marcotte, que también es colaboradora del grupo internacional Childhood Leukemia International Consortium, y nos apoya en todos los análisis también. Miren, ellos en Estados Unidos presentan un pico de mayor incidencia de la leucemia, y en Oaxaca, Puebla y Tlaxcala hay diferentes picos de mayor incidencia, y llama la atención que en el grupo de adolescentes tienen también una mayor incidencia por arriba de la reportada en otras partes del mundo, incluyendo México.
Y vemos también un pico de mayor incidencia de leucemia mieloide aguda, incluso más alto que en los lactantes, que es donde se conoce que pues tiene una mayor incidencia esta enfermedad. Y estos datos correlacionan totalmente con la clínica, con los hallazgos inmunológicos que está llevando a cabo la doctora Rosana, en donde ella pues, nos comentaba que ha visto unas leucemias mieloides muy agresivas, ¿sí? En estos estados de la República por algunos marcadores de inmunofenotipo. Y si lo comparamos con lo que pasa en la Ciudad de México, que recientemente reportó la maestra Janet Flores Lujano, vean que igual hay un pico de mayor incidencia entre los 2 a 4 años en la Ciudad de México para el año 2000-2017, y ya no se ven mayores incidencias a otras edades. Parece que aquí a los 14 años, en el estudio de la Ciudad de México, tiende a aumentar la incidencia de la leucemia, pero no es algo estadísticamente significativo. Hemos identificado hotspots de casos de leucemia infantil, sobre todo en lo relacionado al Alto Atoyac, pero se requiere aún un mayor número de casos, y también la relación con algunos tóxicos que se han encontrado ahí, y esta información también va a provenir de una colaboración con CONACYT. ¿Para qué identificamos hotspots? Pues justamente como se ha hecho en otras partes del mundo, como se conoce el ejemplo histórico muy claro de las instalaciones nucleares de Sellafield en Seascale, Inglaterra, en donde ellos encontraron pues algunas aglomeración de casos, incidentes de leucemia infantil cerca de estas instalaciones nucleares y cerca de algunas otras fuentes de contaminación. En un estudio previo aquí en la Ciudad de México también encontramos que la exposición a campos electromagnéticos, vivir cerca de fuentes de exposición, cables de alta tensión, etcétera, agregaban un conglomerado de casos de leucemia infantil. Esto es parte de lo que se va a hacer en este estudio, se está logrando ya. Y con respecto a la supervivencia global por tipo de leucemia, vemos que pues las otras leucemias, ¿sí? Las leucemias mieloides agudas, tienen un peor pronóstico y una peor supervivencia en los 3 estados de la República. No obstante, pues si ustedes ven la línea azul de leucemia linfoblástica aguda, a un año, menos de un año de seguimiento, ya tenemos tasas de supervivencia global cercanas al 82%, lo cual nos habla que imaginémonos que en 5 años, ¿qué va a suceder con estas tasas de supervivencia? La mortalidad temprana, sin duda, está siendo un factor importante también en esas regiones del país, y vemos que los grupos más afectados son los lactantes menores de 1 año y los mayores de 10 años, y sobre todo los mayores a 15 años de edad. Por entidad federativa no vemos diferencias estadísticamente significativas, pero las supervivencias están incluso en 2 estados que son Tlaxcala y Oaxaca, por debajo del 80% a menos de 1 año de seguimiento. Uno de los factores que hemos identificado que más está afectando la supervivencia son las recaídas, la mortalidad temprana, por supuesto, pero también el abandono del tratamiento en estas regiones, donde en Oaxaca es un problema grave, y en Puebla también se ha identificado este fenómeno. Que hemos hecho también, pues, impartir talleres para prevención del abandono en diferentes regiones, en diferentes lugares donde los padres llevan también una atención, como en este caso en Una Nueva Esperanza, que es una asociación para atención a niños con cáncer. Acudimos y hablamos sobre la importancia del apego al tratamiento, y lo mismo hicimos con el apoyo de la doctora Nuria Luna de Oaxaca y todo su equipo, la doctora Angélica, pues todo esto para disminuir en lo mayor medida de lo posible las tasas de abandono. Es un gran reto, pero estamos seguros que lo vamos a lograr, y vamos muy bien. Quiero agradecer a cada una de las instituciones que nos apoyan para que este proyecto se lleve a cabo, principalmente a CONACYT, y a Fundación IMSS, que son parte fundamental para esto. Muchas gracias.
¿Ya empiezo? Sí, por favor. Doctora Minerva, ¿tuvo algún problema? Sí, tiene un problema. Estamos viendo cómo puede compartir la pantalla. Permítanos un momentito. Sí, claro, es que ya la estábamos viendo. Doctora Minerva, si gusta mandarme la presentación a mí o a alguno de sus compañeros ponentes para que le apoyen en proyectar la pantalla, si su dispositivo no se lo permite, podría ser una solución.
Ok, perfecto. Ya. Mil disculpas. Tuve un problema con la presentación, bueno, no sé por qué no podía abrirla. Pero bueno, voy a comenzar. Agradezco mucho la invitación y el tema a presentar es caracterización genómica de la leucemia linfoblástica en pacientes pediátricos con los que estamos trabajando. Como a manera de introducción, les comento que la leucemia es el cáncer que se presenta con mayor prevalencia en pacientes pediátricos, ¿no? Según Registro Nacional en México de cáncer en niños y adolescentes, la leucemia se presenta en un 50% de los casos diagnosticados con cáncer, siendo la leucemia linfoblástica aguda la que se presenta en 85.2% de los casos nuevos. De ahí la importancia de nuestro estudio. Adicionalmente, de la alta incidencia que tiene esta leucemia en el país, está relacionada a mal pronóstico. Como podemos observar en los plots, México es uno de los países que presenta una alta mortalidad, lo cual se ve reflejado en un estudio internacional donde se hizo la vigilancia mundial de la supervivencia de diferentes tipos de cáncer. Se obtuvieron los registros individuales de pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda de los años 2010 y 2014 y se observó que México es de los países que presenta una baja supervivencia del 51.3, lo que se relaciona a una alta mortalidad. La leucemia es un proceso que se genera por multifactorial, en donde intervienen tanto factores genéticos como ambientales. Dentro de los factores ambientales tenemos la exposición a pesticidas, contaminación, a la exposición de los padres, a fumar, al alcohol, exposición a radiación, infecciones. Sin embargo, estos factores genéticos ambientales no tienen la asociación al mayor riesgo de desarrollo de leucemia, no es tan consistente, no ha sido concluyente, excepto en las infecciones. Se ha postulado que la infección con citomegalovirus puede estar relacionada a la predisposición al desarrollo de leucemia linfoblástica. Sin embargo, los factores genéticos son los que tienen mayor peso en el desarrollo de la leucemia linfoblástica aguda, en donde se involucran mutaciones de tipo germinales o somáticas y hasta mecanismos epigenéticos. Esto debido a que para que la leucemia se origine se requiere llevar a cabo un proceso de reprogramación. La hematopoiesis generalmente, bueno, como todos sabemos, es un proceso donde la célula madre hematopoietica se diferencia para generar diferentes tipos de células funcionales que forman el tejido hematopoietíco. Sin embargo, una célula normal requiere reprogramarse para transformarse a una célula leucémica. Esta reprogramación está asociada a varios cambios genéticos. Y bueno, estos cambios genéticos pueden originarse desde la etapa embrionario. Se ha encontrado que la presencia de lesiones iniciadoras como fusiones génicas, que muestro aquí, estas fusiones génicas son impulsadoras del proceso de transformación, generando un grupo de células en estado preleucémicos que por un tiempo llegan a estar estables con células normales. Sin embargo, en algunas ocasiones, la exposición de estas células preleucémicas a un microambiente genotóxico genera la presencia de acumulación de otro tipo de mutaciones somáticas que van a dar pie a la evolución de estas células preleucémicas a un estado leucémico. Y bueno, actualmente, gracias a las altas tecnologías, el desarrollo de altas tecnologías como los microarreglos y la secuenciación de nueva generación, se ha permitido caracterizar todo este tipo de variantes que se presentan en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, lo que ha permitido la identificación de diferentes subtipos que se caracterizan por
alteraciones específicas como fusiones, mutaciones, un perfil diferencial de expresión específico. Esto es importante ya que la identificación de los subtipos ayuda a determinar el pronóstico del paciente, así como sirven para proponer terapias más eficaces y menos tóxicas. Y bueno, esto es debido a que, bueno, ustedes saben que una quimioterapia convencional que se le administra a los niños con leucemia linfoblástica son terapias inespecíficas. En algunas ocasiones estas terapias convencionales logran disminuir el tumor, sin embargo, existen algunas clones leucémicas que persisten o son resistentes al tratamiento, dando lugar a la recurrencia, lo que se conoce como recaída, y en nuestros pacientes con leucemia linfoblástica aguda, este fenómeno de recaída es muy frecuente. En cambio, si se propone la combinación de una terapia convencional con una dirigida hacia la característica génica que presenta ese paciente, se puede favorecer la eliminación del tumor. El caso más clásico usado en este tipo de combinación de terapias es el subtipo cromosoma Filadelfia, la presencia de la translocación BCR-ABL es tratada también con inhibidores selectivos de tirosincinasa. Bueno, en nuestro laboratorio nosotros hacemos la determinación de los 4 subtipos que se presentan con mayor frecuencia en la leucemia linfoblástica aguda. Queremos comentarles que esta metodología la estandarizamos nosotros, realizamos el diseño de los oligos y de las zonas, hicimos determinación de sensibilidad, eficiencia de la PCR, especificidad, y correlacionamos nuestros resultados con kits comerciales teniendo una correlación del 100%. Usamos los controles necesarios para tener un buen control de la prueba y hacemos la determinación de los 4 subtipos a partir de RNA obtenido de médula ósea. Y bueno, aquí les muestro la prevalencia de estos 4 subtipos realizado en pacientes de la Ciudad de México del año 2019 al 2020, en 252 pacientes. Y bueno, desapareció la fusión, pero bueno, son 4 las fusiones que se detectan: BCR-ABL, E2A-PBX, ETBC-SHRUN y KMT2AF, que son estas que están aquí. Interesantemente, podemos ver que la fusión que es ETBC-RUNX1, que está presente y relacionada a buen pronóstico y se presenta a nivel mundial en un porcentaje del 25%, en nuestra población solo está presente en un 10.3%, lo que nos indica que tenemos un menor porcentaje de pacientes relacionados a un buen pronóstico. Y bueno, el análisis de sobrevida relacionado a eventos, podemos ver que el subtipo cromosoma Filadelfia y el subtipo KMT2AF-F1 presentaron la peor supervivencia. Sin embargo, solo el 25% de nuestros pacientes fueron caracterizados con alguno de estos subtipos, quedando un 75.8% de ellos preguntándonos qué es la característica o qué subtipo tienen estos pacientes. Para poder caracterizar de manera más rigurosa a estos pacientes, se propuso un análisis de estas alteraciones usando la tecnología de secuenciación de nueva generación. En un estudio donde incluimos 22 pacientes con leucemia linfoblástica aguda de novo, colectados de diferentes hospitales de la Ciudad de México y que se mantienen en un biobanco desde el 2014 al 2018 y que se utilizaron ya que con ellos se cuenta con su historia clínica y su seguimiento. Se utilizaban para la extracción de RNA, en la determinación del transcriptoma y mediante el análisis bioinformático, la determinación de alteraciones génicas. Y bueno, dentro de los resultados, primero quiero hablar de las características clínicas que presentaron estos pacientes. Muy bueno.
Según el Instituto Nacional de Cáncer, se puede estratificar a los pacientes de acuerdo a diferentes características clínicas, entre las principales la edad y el recuento leucocitario, clasificándolo en dos categorías. Por una parte, los de riesgo estándar, que son niños que presentan, que están entre 1 y 10 años y tienen una cuenta leucocitaria de menos de 50,000. Estos pacientes considerados de riesgo estándar porque responden a las terapias y tienen menos inconvenientes, una mejor supervivencia. Sin embargo, hay una categoría considerada de alto riesgo donde involucra a niños menores de 1 año y mayores de 10 años con recuentos leucocitarios de más de 50,000 células, los que los pone en alto riesgo, es decir, de recaer y de morir. Dentro de nuestras pacientes analizados con una N de 22, aquí les muestro la tabla de los resultados. Cada columna es un paciente y de este lado las características clínicas que presentaron. Con base a esto se puede determinar que el 64% de ellos están relacionados a un riesgo estándar, mientras el 36% a un alto riesgo. El 18% de estos pacientes presentaron recaídas, que fueron los que están ubicados como pacientes de alto riesgo, y 32 de ellos murieron desafortunadamente. El mayor porcentaje estuvo en los pacientes clasificados como alto riesgo. Sin embargo, los pacientes considerados de riesgo estándar, hubo 2 de ellos que fallecieron. Una vez que tenemos las características clínicas, realizamos el transcriptoma de estos pacientes a partir del RNA de médula ósea. Brevemente, el RNA total de los pacientes es tratado para eliminar todo el RNA ribosomal, quedando el RNA mensajero, RNA no codificantes de cadena larga, etc. Este es fragmentado y sometido a la síntesis de cDNA para después ligar los adaptadores y generar la librería. Estas librerías fueron secuenciadas en la unidad de secuenciación del Centro Médico Nacional Siglo XXI en colaboración con la doctora Carolina González y el doctor Harry Gaitán. Y es importante mencionar que los resultados de la secuenciación arrojaron hasta más de 40 millones de lecturas. Esto es importante ya que con esta profundidad de secuenciación del transcriptoma, nosotros podemos determinar no solo un perfil diferencial de expresión, sino splicings y un llamado de variantes para identificar inserciones de lesiones y también fusiones génicas. Y bueno, quiero mostrarles el primer resultado, que es el llamado de variantes, del llamado a las fusiones génicas. Y como podemos ver, logramos determinar hasta 11 fusiones génicas, mientras en el laboratorio solo determinamos 4 fusiones. Con esta estrategia determinamos un número mayor. Estas fusiones fueron distribuidas en pacientes tanto de riesgo estándar como de alto riesgo, y interesantemente encontramos que aquellos pacientes clasificados como riesgo estándar y que fallecieron presentaron una fusión génica, lo que indica que esta característica génica los puede reclasificar ya no como de riesgo estándar, sino en otra categoría. Interesantemente, también encontramos nuevas fusiones génicas importantes porque involucran la interrupción de la función normal de factores de transcripción relacionados a la diferenciación de células linfoides como son IKZF1, ETB6, y que es importante mencionar que estas nuevas fusiones génicas fueron validadas por otra metodología para para corroborar que existe la fusión entre los genes que se propusieron después del análisis bioinformático. Bueno, después realizamos el perfil diferencial de expresión y junto con el uso de un nuevo algoritmo que se llama AllSort, este nuevo algoritmo fue desarrollado a partir del análisis de 1,223 muestras de pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Y gracias a este algoritmo, este programa puede determinar el subtipo de hasta 18 subtipos de pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Y bueno, aquí les muestro los resultados. Los resultados se muestran en barras de probabilidad de predicción. Y aquellas muestras que se sometieron al análisis y que tuvieron una predicción de mayor de 0.5% fueron clasificadas con los diferentes subtipos que
que arroja, encontrándose que las 22 muestras fueron clasificadas con diferentes subtipos, y siendo la hiperdiploidía y el subtipo DUS4 los que se presentaron con mayor frecuencia. Entonces, ya haciendo un análisis de las fusiones génicas que se encontraron en el primer análisis y el subtipo obtenido por el software OLSOR, podemos ver que en el caso de los subtipos que se distinguen por fusiones génicas características, correlacionaban. Es decir, por ejemplo, el grupo TCF3PBX se caracteriza por la presencia de la translocación TCF3PBX, que previamente fue identificada, y así sucesivamente. Todos los subtipos que se habían identificado una translocación o fusión génica correlacionaron con el subtipo presente. Y aquellos pacientes que no tenían una fusión génica fueron caracterizados con un subtipo específico. En este caso, como este grupo que vemos aquí, que no presentó ninguna fusión génica, fue determinado como un subtipo de hiperdiploidía. Estos resultados son interesantes, ya que no existen estudios que determinan los subtipos que están presentes en los niños con leucemia linfoblástica aguda. Y bueno, otra parte de nuestro estudio de la genómica de la leucemia linfoblástica aguda está enfocado al estudio de farmacogenómica. Nosotros queremos estudiar cuál es la influencia de la variabilidad interpersonal para identificar a aquellos pacientes que no respondan adecuadamente a la quimioterapia o que son más susceptibles a efectos secundarios como la toxicidad. Todo esto con el fin de elegir un fármaco y dosis óptimas para su tratamiento. El gen que más he estudiado y que se usa para el tratamiento de los niños con leucemia linfoblástica aguda es el polimorfismo del gen TPMT. Este gen está asociado con toxicidad, ya que la presencia de algunos cambios ubicados en los exones, como lo muestro aquí, me predice un genotipo que va a tener una actividad intermedia de la enzima que transforma el fármaco, intermedia, o una actividad baja ausente cuando este genotipo se presenta de tipo homocigoto. Esta prueba también la realizamos en el laboratorio y la realizamos por PCR en tiempo real, donde podemos identificar los genotipos de tipo homocigoto o heterocigoto. Bueno, otra vez. Y bueno, los resultados del análisis a partir de 110 pacientes fue que el 83% de los pacientes presentan un genotipo silvestre. Sin embargo, un 16.4% de los pacientes presentan un genotipo heterocigoto, es decir, que la actividad de la enzima está disminuida y que por lo tanto estos pacientes tienen que ser supervisados para el ajuste de la administración del fármaco mercaptopurina. Estos resultados son similares a los presentados por otros institutos. Y bueno, y resulta interesante saber que existe un 16%, entre un 7 y 16% de pacientes que tienen que ser supervisados. Sin embargo, ha habido ocasiones en que el doctor me ha pedido que haga esta prueba porque su paciente tiene toxicidad. Sin embargo, el resultado resulta ser un genotipo silvestre. Motivo por el cual nosotros hicimos un análisis de variabilidad génica en genes que codifican enzimas necesarias para el metabolismo de los fármacos que se usan en el tratamiento de los niños con leucemia linfoblástica aguda, que es la mercaptopurina y el metotrexato, y asociar estos polimorfismos con la toxicidad hematológica. Estos son los genes que secuenciamos y en una N de 96. La edad promedio de estos niños fue de 8 años y el 61.5 de ellos presentan toxicidad hematológica, incluso mortalidad asociada a toxicidad. La secuenciación, en términos generales, fue dirigida a estos genes, lo cual se realiza por un
método de enriquecimiento usando sondas biotilineadas que son exactamente complementarias a las regiones que nosotros queremos secuenciar. Se generan las librerías a partir del DNA y se incuban con las sondas y posteriormente se separan para obtener solo secuencias que son específicas de los genes de interés. Estas librerías fueron secuenciadas en el equipo de Illumina, de nuevo en la unidad de secuenciación del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en colaboración con la doctora Carolina y el doctor Javier. Y bueno, aquí les presento algunos de los resultados. Se encontraron en mayor porcentaje variantes ya conocidas, sin embargo hubo un 5% de nuevas variantes. Se observa que los genes MTHFR, SLC19A1 son los genes que presentan una mayor variabilidad génica, una alta tasa mutacional de estos dos genes en pacientes en células leucémicas. Posteriormente, las variantes se encontraron principalmente en regiones 3 y 5 UTR y en regiones intrónicas. Pocas fueron encontradas en regiones codificantes. Una mutación que me pareció interesante fue la que encontré en el gen SLCO1B, el cual está ubicado en el exón 3. Este cambio de una G por una C genera un codón de paro, lo que mediante el análisis bioinformático predice que se genera una proteína trunca con una pérdida de 116 aminoácidos en el extremo aminoterminal y se relaciona como patogénica, ya que la pérdida del extremo aminoterminal de la proteína impide la formación de un canal. Este gen codifica el canal transportador del fármaco metrotexato. Entonces, al no formarse correctamente el canal por la pérdida de la región 5 aminoterminal. Y bueno, esta mutación fue encontrada en un paciente que presentó toxicidad. Adicionalmente, el análisis de asociación de las variantes de estos genes con la toxicidad hematológica que presentaron estos niños, que presentaban los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, encontró dos variantes asociadas con toxicidad hematológica con valor estadístico significativo. En el gen TIMS y en el gen SLCA1B, al analizar una de las variantes, podemos observar que esta variante estaba ubicada en la región en cáncer del gen TIMS, de tal manera que la pérdida de esta lesión impide una transcripción normal del gen TIS. Por lo tanto, la disminución de la expresión del gen TIS está relacionada con la susceptibilidad al desarrollo de toxicidad hematológica. Y bueno, estos son los avances hasta ahora. Mediante el estudio de análisis de secuencial masivos, hemos identificado características génicas como nuevas fusiones, la identificación de subtipos, siendo la hiperdiploidía y el subtipo DUS4, los que se presentan con mayor frecuencia en nuestra población pediátrica, y así como dos variantes relacionadas a el desarrollo de toxicidad hematológica en nuestros pacientes. Les agradezco mucho su atención. Sería todo por mi parte.